Hola, yo soy Wish y bueno, lo prometido es deuda. Prometí hacer unos tutoriales un poco de ComfyUI, de cómo funciona y nada, vamos a empezar por lo más básico. Intentaré que sean especie de cápsulas cortas, máximo de 10 minutos porque bueno, todo el mundo tiene mil cosas que hacer y creo que más de 10 minutos hace las cosas tediosas y la gente se fastidia y no quiere verlas. Entonces empezamos por ComfyUI, que es ComfyUI. En los links abajo, en la descripción del vídeo, estoy poniendo todos estos links. Entonces primero entrar y bajarse y entrar a los links y vamos viéndolo. Pero básicamente ahorita estoy en el primer link, que es el para instalar y configurar el ComfyUI. ¿Y qué es el ComfyUI? Bueno, todos estamos familiarizados con la generación por inteligencia artificial de imágenes. Cosas como Midjourney o cosas que son muy sencillas. Utilizas una web o vía Discord y haces un prompt y te genera una imagen. ComfyUI va un paso más allá, es un poquito más configurable y te permite hacer cosas más custom, más especializadas. Entonces bastante útil. Es modular, funciona por módulos, vas conectando los módulos con cablecitos y eso te da muchísimas posibilidades. Es como una especie de Houdini, pero para el mundo de la inteligencia artificial de generación de imágenes. Entonces es lo que usamos, es lo que uso yo principalmente para hacer todo lo que hago, animación y generación de imágenes. Y pues lo primero que vamos a hacer es instalarlo, a ver cómo funciona, ¿no? Entonces en la página de ComfyUI, si bajamos un poco, explica un poco lo que es y dice allí cómo instalarlo, ¿no? Entonces ese primer link, Installing ComfyUI, vamos a darle clic allí y entonces tiene varias opciones de instalación, ¿no? Usualmente se trabaja con tarjetas gráficas NVIDIA porque todas las cosas están optimizadas para esos procesadores de inteligencia artificial que utilizan las tarjetas gráficas, que se llaman CUDA cores. Son cores específicos que hacen esos cálculos rápidos en las tarjetas NVIDIA. Entonces, si no tenemos una PC con una tarjeta NVIDIA, hay otras formas de hacerlo, ¿no? Entonces aquí te presentan todas las formas. Pero lo normal es que sea en una PC y en una tarjeta NVIDIA o en una Mac. Entonces aquí tenemos los links para Windows. Aquí está el link directo. Simplemente dar y descargarlo. Nos va a bajar un .zip. Y luego si lo quieren instalar en cualquier otro sistema operativo, pues tenemos para Linux, para tarjetas gráficas que no sean NVIDIA, como las AMD. Solamente funciona en Linux. Y si tenemos Mac OS, ¿no? Para los que usan Mac. Las Mac, sobre todo las de nuevas generaciones, la M3, la M2 y M3, son bastante interesantes, sobre todo a la hora de hacer training, porque comparten la RAM con la CPU, es una RAM unificada, entonces nos permiten meter muchísimas cosas allí. Si tenemos 32, 48 GB de RAM, es como si tuviésemos una tarjeta gráfica de 32 o 48 GB de RAM, y eso da muchas posibilidades a la hora de hacer training de modelos. Pero por lo general nos vamos a enfocar ahora en la parte de Windows, ¿no? Entonces hacemos Direct Link to Download o Direct Link to Download y nos va a empezar a bajar el zip. Bueno, aquí tengo los downloads ya bajado al Comfy, entonces está en .zip, lo voy a dar doble clic y lo vamos a descomprimir. Entonces esto que se llama Windows Portable, Extract, dice dónde lo quiero poner y aquí es algo importante que hay que conversar, que es usualmente a mí me gusta tener las aplicaciones todas en un mismo disco duro. Tengo varios discos duros, entonces donde descomprimamos y pongamos ComfyUI, ahí es donde se van a guardar todas las cosas de Comfy, incluyendo los modelos. Entonces si tienen poco espacio en el disco duro interno donde está el sistema operativo, quizás es mejor ponerlo en un disco aparte, porque se empieza a llenar de cosas y sobre todo cuando vamos haciendo renders, todos esos renders van quedando en la carpeta de outputs y empiezan a generar muchísima data. Entonces usualmente yo lo pongo en otro disco duro. Por ejemplo, aquí lo tengo para extraer en el disco duro D, que es el segundo disco duro, que tiene un poco más de espacio, y lo voy a extraer allí. Vale, ya tenemos esa carpeta de ComfyUI descomprimida y me queda en mi disco duro, en disco duro D. Yo tengo una carpeta donde están todas las cosas de AI y ahí me genera esta carpeta que se llama ComfyUI Windows Portable. Entonces esa carpeta de Windows es donde está toda la aplicación de Comfy.
Entonces esa es la primera cosa, tener Comfy UI. Luego, ya veremos la estructura de todo esto, pero es importante también que sepamos un poco cómo funciona esto, ¿no? O sea, porque si vienen de Midjourney y cosas así, todo esto está funcionando por debajo y nadie sabe cómo funciona mucho, ¿no? O sea, a menos que estés muy metido en este mundo. Entonces lo que pasa es que se hace un prompt y ese prompt trabaja con un modelo que nos vamos a bajar y hacer inferencia, se llama eso, hace inferencia en ese modelo y ese modelo genera la imagen mediante un proceso. Ese proceso lo vamos a ver ahora, es muy sencillo, pero bueno, es importante saber que necesitamos modelos sobre los cuales trabajar, ¿no? Entonces los modelos open source, que son los que están abiertos para que cualquiera pueda usarlo en su casa, que no son como Midjourney. Midjourney es un modelo cerrado, nada más lo puedes usar en la web y tienes que pagar una suscripción. En los modelos open source podemos trabajar en casa y no tenemos que pagar suscripciones ni nada de esto. Podemos trabajar en nuestro tiempo y generar todo lo que queramos generar sin estar gastando dinero. Entonces tiene sus pros y contras, ¿no? El modelo cerrado de Midjourney quizás está entrenado de una forma, de un arte específico, y el modelo open source puedes hacer lo que quieras, puedes entrenar tus propios modelos. Entonces, para mí tiene muchas más posibilidades y flexibilidad trabajar en open source y trabajar con modelos propios custom, porque puedo entrenar los modelos para que sean como yo quiero que sean y con lo cual tengo una especie de marca, ¿no? Puedo entrenar las cosas para que sean como yo quiero que sean y tiene mi firma, tiene mi forma de ser, ¿no? O sea, ya los modelos están entrenados y guiados en un sentido, que es el que a mí me gusta estéticamente. Entonces, vamos a bajarnos, tienen los links allí de los modelos, vamos a bajarnos los modelos más sencillos de todos, que son los originales de Stable Diffusion. Stable Diffusion es originalmente, bueno, eso era una investigación que se hizo en un laboratorio en Alemania y esos chicos luego fueron a dos empresas, una es Stability y la otra es Runway. Runway son los que hacen la parte de vídeo ahora, hoy en día. Pero bueno, empezaron siendo todos el mismo grupo de gente, ¿no? Entonces, en la página de Runway tenemos el Stable Diffusion 1.5, que fue el primero exitoso comercialmente, fue en el que primero empezó a trabajar todo el mundo. Yo trabajé primero con el 1.4. El resultado era malísimo, sobre todo las caras, las manos, todo se veía mal, pero el 1.5 fue el primero que se vio más o menos decente y dio muchas posibilidades porque se puede expandir y entrenar y hacer fine tunings y cosas que luego veremos. Entonces en la página el link que les puse de Hugging Face de Stable Diffusion está Runway ML y este es su modelo Stable Diffusion 1.5. Entonces en esa página, en el model card, hay varias cosas allí. Usualmente uno no lee las cosas, pero bueno, es importante saber que aquí está la página para bajarnos los modelos. Esos modelos se llaman weights, los modelos que nos podemos bajar. Y hay dos. Hay este que se llama 1.5 Pruned IMA Only, que pesa 4 GB, y el 1.5 Pruned, que pesa 7.7 GB. Entonces, como les dije antes, eso empieza a quedarse dentro de la carpeta de Comfy. Y si vemos que cada modelo son 7 GB, 4 GB, rápidamente si tenemos 20, 30 modelos, pues eso ocupa bastante espacio en el disco duro. Entonces, bueno, hay que saber cómo gestionar eso y cargar los modelos que se necesiten, o por proyecto, o por cliente, o como sea, pero bueno, es un tema a tener en cuenta que esto ocupa muchísimo espacio, ¿no? Estamos comprimiendo toda la imaginación visual de la humanidad en un modelo, ¿no? En un modelo que es capaz de generar cualquier cosa. Entonces esos modelos pesan, tienen un peso grande. Entonces aquí dice las diferencias de los dos, porque uno pesa casi el doble que el otro, ¿no? Entonces dice 4.7 GB, ese que se llama EMA Only, EMA, utiliza menos RAM y es el mejor para hacer inferencias. Si solo lo que hacen es generar imágenes, este es el mejor modelo para trabajar porque utiliza menos VRAM, te caben más cosas en la RAM y puedes hacer más cosas, ¿no? Y el Pruned utiliza más VRAM y es para hacer fine tuning. Fine tuning, ¿qué significa? Fine tuning significa que nosotros podemos expandir este modelo, reentrenarlo, meterle imágenes propias al modelo y con esas imágenes propias el modelo lo guió en un sentido. Por ejemplo,
yo soy fotógrafo y tengo una cantidad de fotografías de retratos que he hecho de seres humanos, de modelos, de mis amigos, de mi familia. Tengo muchísimos retratos. Entonces, esos retratos míos los meto, entreno un modelo basado en este 1.5 Pruned, y le añade todo mi imaginario visual de fotografía, se lo añade al modelo. Entonces cuando yo escribo, hago un prompt, me van a salir mis fotos, con lo cual puedo entrenar un modelo específicamente con mis fotos. Así mismo lo puedo hacer con modelos 3D míos, renders 3D que tengo. Entonces tengo renders 3D de naves espaciales. Entonces yo puedo hacer un fine tuning de este modelo de Stable Diffusion que solamente haga naves espaciales, y hago naves espaciales. Eso luego también se puede hacer con una cosa que se llama LoRa, que lo veremos más adelante. Pero bueno, la idea es esa. Si la idea es que quieren entrenar modelos, se utiliza el modelo pesado, el de 7.7 GB, y si no, el de 4.7 vale, es suficiente. Entonces si le damos allí, vamos a la página de downloads y empieza a descargarse el modelo. Entonces voy a hacer pausa para cargar el modelo. Y entonces ese era el primer modelo, que era el modelo de Stable Diffusion 1.5, que es el más sencillo y el con el que vamos a empezar a trabajar. Ya luego trabajaremos con otros modelos, pero para que tengamos una diferencia de lo que es un fine tuning, les pongo un segundo link allí que vamos a descargarlo en una página que se llama Civit AI, que básicamente es el hub, es esta que estoy poniendo aquí en la pantalla en este momento. Es el hub donde toda la gente que hace fine tunings y extensiones de los modelos los pone allí. Entonces aquí está el repositorio de todas las cosas, ¿no? Entonces si ahí vamos a modelos, yo ya les puse el link directo, y vayan al link directo, pero lo voy a hacer aquí para que vean cómo se hace, ¿no? Voy a buscar un modelo que se llama Dream Shaper, que es de una de las personas que trabaja en Stability, del Icon, que es uno de los mejores entrenadores que hay de training de models que hay. Entonces se hizo este modelo que se llama Dream Shaper, que es un modelo bastante extenso, ¿no? Pero tiene bastante fantasía, tiene realismo, tiene muchas cosas, ¿no? Si vemos un poco los ejemplos que hace, se puede hacer de todo. Se puede hacer ilustración, se puede hacer 3D, se puede hacer... Pero bueno, en general guiado hacia el mundo de la fantasía, ¿no? Aunque tiene cosas realistas también, tiene casas y coches y cosas. Pero es un muy buen modelo para un muy buen fine tune, le llamamos a esto. Esto es un modelo fine tuneado sobre el Stable Diffusion 1.5. Si vemos acá el Dream Shaper, dice el base model es Stable Diffusion 1.5, que es el que descargamos, el que acabamos de descargar. Él usó ese de base para reentrenarlo y convertirlo en Dream Shaper. Entonces si le damos aquí a descargar, descargamos Dream Shaper. La versión 8, todas estas pantallas son las versiones, porque bueno, ha pasado mucho tiempo. La primera versión de esto la publicó en julio del 2023, y luego ya va por versión 4, 5, 6, 7, 8, y luego hay versiones variadas de estos, las InPainting, las LSM, que ya podremos ver poco a poco de qué se trata. Pero por ahora bajemos esta última, que es la 8, y una vez que esté descargado, que tengamos descargados tanto el Stable Diffusion 1.5 como el Dream Shaper, los ponemos en la carpeta de modelos y empezamos a ver qué se puede hacer. Vale, ya tengo los modelos descargados, y si voy a Downloads, pues tengo allí el original de Stable Diffusion, el 1.5 Pruned y el Dream Shaper. Entonces los voy a copiar, selecciono uno y el otro y le doy copiar, y vamos a la carpeta de donde ponemos el config, que ustedes la tendrán donde la descargaron. Yo aquí la tengo en mi disco duro D, dentro de la carpeta de AI, se llama ConfigUI Windows Portable, y entro allí, y dentro de ConfigUI tenemos una carpeta que se llama modelos. En esta carpeta de modelos hay una cantidad de cosas que luego iremos viendo poco a poco, pero lo que nos importa ahora, que son los modelos base, se llaman checkpoints. Entonces, en la primera carpeta que está allá arriba, que se llama checkpoints, ahí van nuestros checkpoints. Ahí vamos a hacer pegar. Y aquí estos dos modelos que acabamos de bajar, el 1.5 Prune y el Dream Shaper, ya quedan dentro de esa carpeta de modelos. Aparte de eso, pues vamos a hacer algo importantísimo, considero yo, que es que ConfigUI tiene una de la gente que desarrolla para ConfigUI, desarrollar un manager para hacer muy sencillo el sistema de instalación de cosas, de modelos y cosas, para no estar descargando, yendo a una página y que
automáticamente tú le dices ahí, bájate el modelo y te queda dentro de la carpeta que te tiene que quedar. Entonces esa herramienta es muy útil y se llama el Manager. Ese es el siguiente link que tienen allí. Y es esta carpeta, esta página aquí que se llama LDR Data Conf UI Manager. Entonces, ¿cómo se hace esto? Esta es como la parte más complicadita, porque para instalar esto hay que instalar una carpeta específica, pero tampoco es muy complicado. Simplemente vamos a esta pestaña ahí que dice Code y vamos a decirle download.zip. Download zip. Hay una forma de hacerlo directamente por el terminal, pero bueno, es como un poquito más avanzado y es mejor hacerlo directamente. Nos bajamos la carpeta y ya está. Y yo les enseño dónde va. Entonces, cuando se descarga el Configure Manager, igual que antes, la extraigo porque viene en .zip. Y una vez extraída esa carpeta, la tengo acá, Configure Manager. Y esta carpeta la voy a copiar. Y nuevamente vamos a ir a la carpeta de Configure en AI, Windows Portable. Entonces, en la carpeta de Configure hay una cosa que se llaman Custom Nodes. Una carpeta que se llama Custom Nodes, que está donde mismo está la carpeta de modelos. Es como cuando entramos en la carpeta, dice Configure Windows Portable y tiene esto. Pero si entramos dentro de la Configure, dice Custom Nodes. Y dentro de Custom Nodes vamos a hacer pegar, control V en el teclado para los que usan Windows o comando V para los que utilizan Mac. Y esa carpeta de Configure Manager ya nos quedó ahí dentro, ¿vale? Eso es lo único que tenemos que hacer. Ya pusimos los modelos y ya pusimos el Configure Manager y por ahora estamos setup. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ahora tenemos que correr Configure por primera vez. Entonces, en la carpeta de Configure, esta que se llama Configure Windows Portable, hay un script que se llama Run NVIDIA GPU, ¿no? Que es Run NVIDIA GPU. Ese es un script que va a lanzar una ventana de terminal y esa ventana de terminal va a correr todos los scripts y va a instalar todas las cosas que necesita para funcionar y va a hacer que nos corra la Configure. Entonces vamos a hacer doble clic, abre esta ventana que no he debido moverla así porque se me cerró todo. Y en esta ventana básicamente el script está corriendo. Está instalando cosas, nos está diciendo warning que esto no existe. Entonces, si las cosas no existen, las está autoinstalando. Y una vez que hace todo ese script y lo corre, nos deja en esta ventana, que esta ventana es Configure. Entonces, si hicimos correctamente lo de instalar el manager, nos va a salir una pestañita aquí que se llama Manager. Entonces, por ejemplo, para mostrar cómo funciona, si picamos en Manager y quisiésemos instalar otro modelo, le damos Install Models y ahí al darle Install Models tenemos una cantidad de modelos para instalar que luego veremos y automáticamente quedan en la carpeta que tienen que quedar y todo. Y por aquí podemos restartear la Configure y podemos hacer muchas cosas. Pero básicamente esto es lo que tenemos. Es como un archivo en blanco de Photoshop o de Illustrator, de cualquier cosa, pero en este caso es un archivo modular, es para conectar módulos. Entonces, si se recuerdan, lo que bajamos originalmente, esos modelos de Stable Diffusion y el Dream Shaper, yo les dije que se llaman checkpoints. Entonces, hay una cantidad de módulos, está bien saberlos, y los iremos viendo y nos iremos familiarizando con ellos. El primer módulo, que es el más básico de todos, se llama Load. Y entonces, para sacar esta ventana, estoy haciendo las cosas muy rápido, para sacar esta ventana simplemente hacemos doble clic en cualquier parte de la ventana y nos va a salir un search. Ese search es para buscar los módulos o lo que le llamamos nodos. Es porque esto es un sistema de nodos que iremos interconectando unos con otros. Entonces, si hacemos doble clic, ponemos load o load y la primera cosa que nos sale ahí es load checkpoint, que es cargar el checkpoint. Entonces, si picamos allí, nos va a quedar este modulito. Ese es nuestro primer nodo, nuestro primer módulo. Entonces, en ese load checkpoint, si voy a entrar en zoom para que lo podamos ver bien, ese load checkpoint tiene ahí checkpoint name. Y si yo pico allí, si yo instalé los modelos dentro de esa carpeta que se llamaba modelos antes de correr la Configure, me van a salir los modelos que están allí. Entonces,
Está este 1.5 Prune, que es el de Stable Diffusion 1.5, y está el Dream Shaper, que es el fine tuning de el Stable Diffusion. Pero por ahora vamos a correr el original, el Stable Diffusion 1.5 original. Entonces, si vemos cualquier ventanita de nodo, o cualquier nodo que tenemos, tiene unos conectores. Y esos conectores tienen colores. Están codificados por colores para que sepamos dónde van conectadas esas cosas. Entonces, sin entrar mucho en la parte técnica de qué se trata, pero básicamente lo que hacemos es descomponemos las cosas. Usualmente, cuando se hace el entrenamiento de los modelos, nosotros entrenamos los modelos con imágenes, con una cantidad de imágenes, muchísimas imágenes, 150.000 imágenes en casos de hacer un fine tuning, o si queremos hacer un modelo original tipo el Stable Diffusion, son millones de imágenes e incluso billones de imágenes. Cogemos imágenes de librerías gigantes de imágenes, para que sepa que es un humano, que es un coche, que es un helicóptero, que es la playa, que es una casa con arquitectura moderna, que es una casa. Todo eso tienen que ser imágenes. Entonces esas imágenes se hacen un par, lo que llamamos un par texto-imagen. Es una imagen y una descripción de la imagen. Entonces todas esas cosas luego se codifican. Entonces se codifican con esto que se llama aquí VAE. VAE es Variable Autoencoder. Son igual que codificamos y decodificamos vídeo cuando creamos vídeo, y codificamos y decodificamos audio cuando grabamos audio digital o venimos del mundo audio digital al mundo analógico. Igual aquí también. Entonces ese VAE o Variable Autoencoder codifica el par imagen texto y lo convierte en una cosa que se llama latente, en un espacio latente, ¿no? Ese espacio latente es una representación matemática, vectores multidimensionales. Es complicadísimo la parte técnica, pero básicamente lo que hay ahí es una representación numérica de ese par imagen-texto, imagen-descripción. Entonces luego, cuando vamos a inferir, que es lo que vamos a hacer ahora, este log checkpoint necesita descomponer ese par latente que está dentro del modelo en sus partes, en sus componentes. Entonces el clip es la parte del texto. Entonces el clip, si sacamos un conector del clip y lo soltamos, nos va a dar varias opciones. Y ahí vamos a poner la primera que sale ahí, Clip Text Encode. Es para codificar texto. Entonces eso nos va a sacar una cajita de texto. Y esa cajita de texto, fíjense que allá arriba dice prompt, la palabra prompt. Entonces ese texto es el texto que nosotros le vamos a pedir a la imagen, como cuando hacemos en Midjourney, quiero ver una casa modernista. Entonces eso lo vamos a escribir aquí. Y eso lo va a preguntar abajo al modelo con sus fórmulas y sus cosas y su complejidad de cómo funciona esto a nivel de matemática y cómo funciona por dentro, pero nos va a producir una imagen. Ese es el resultado, sin complicar mucho las cosas. Entonces, ese prompt, hay dos cosas, ¿no? Hay lo que yo quiero que se vea en la imagen y lo que yo no quiero que se vea en la imagen. A eso le decimos prompt positivo y prompt negativo. Entonces, ese clip lo voy a conectar a otra cajita también de text encode. Entonces, mi clip positivo es mi prompt positivo y mi clip negativo es mi prompt negativo. Entonces podemos hacer varias cosas y aquí empezamos a ver cómo funciona el confi. Primero que podemos hacer es, podemos colorizar los nodos. Entonces simplemente nos tocamos un nodo, le hacemos clic y nos pone la línea blanca alrededor del nodo, o la línea azul, o la línea que sea, porque aparte podemos configurar, yo tengo configurado mi config en que funciona en gris oscuro, y cuando viene por default igual el vuestro es azul claro o alguna cosa, pero es lo mismo. Pero una vez que tenemos esa ventana seleccionada, podemos picar con el botón derecho del ratón, para los que están en Mac con control, pues, y clicando en el trackpad se puede hacer también si utilizan laptop. Entonces, si pico con el botón derecho del ratón, me salen las propiedades de esta cajita que se llama Clip Text Encode, y entre esas propiedades tengo el título y tengo colores. Entonces vamos a cambiar el título, le damos a Title, y en vez de poner eso ahí que no lo entiende nadie, vamos a poner prompt positivo.
Entonces la ventana ahora se llama prompt positivo y es fácil de recordarme. Cuando luego tenga una serie de nodos más complicadas, es fácil recordarme. Y la otra cosa que puedo hacer en el negativo es lo mismo. Vamos a cambiar el título y ponemos prompt negativo. Y ahorita vamos a ver cómo funcionan. Yo soy un poco disléxico, así que usualmente pongo las cosas al revés y tengo que reescribirlas 30.000 veces. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, prompt negativo. Y aparte de eso, muchas veces yo ni siquiera le pongo los títulos porque simplemente hago codificaciones de color, que son más sencillas de ver visualmente. Entonces, si voy a la ventana, tenemos allá abajo colores. Entonces, mi prompt positivo siempre va a ser verde y mi prompt negativo siempre va a ser rojo. Entonces, si yo veo una cajita verde, si yo tengo muchísimos nodos, yo sé que ahí está el prompt en esa cajita verde. Entonces, visualmente es mucho más sencillo. Entonces, ese prompt positivo y ese prompt negativo ahora son condicionales a lo que va a suceder luego. Entonces, por eso se llama conditioning allí, ¿no? Van a condicionar el resultado el que está allí. Recordemos que el modelo base es simplemente una colección gigantesca de imágenes que están allá abajo. Y ahorita vamos a condicionar con nuestro prompt que ese modelo responde y nos dé lo que queremos que nos dé, ¿no? Entonces, esto es lo más básico, ¿no? El load checkpoint, conectamos eso allí. Entonces luego, ¿cómo creamos la imagen? Para crear la imagen necesitamos utilizar una cosa que se llama sampler. Entonces hacemos doble clic y tenemos ahí, de hecho el nodo es tan importante que sale en la primera ventana, ya hay un link directo. Eso que se llama KS Key Sampler. Key Sampler es el sampler más básico de todo. Entonces el sampler básico nos va a pedir, por el lado izquierdo siempre nos va a pedir conexiones y por el lado derecho es lo que produce el nodo. Entonces por el lado izquierdo nos está pidiendo cosas y esas 4 cosas tenemos que conectarlas para que esto funcione. Entonces nos está pidiendo el modelo. Entonces, ¿qué modelo estás usando? Entonces, fíjense que en nuestro checkpoint, load checkpoint, tenemos una pestañita que dice modelo, un conector. Entonces conectamos modelo a modelo. Ya el key sampler sabe qué modelo estoy usando. Luego nos dice cuál es el positivo, el prompt positivo. Conectamos el conditioning positivo al positivo. Luego nos dice cuál es el negativo, conditioning al negativo. Y luego nos dice latent image. ¿Qué es latent image? Latent image básicamente es una imagen en blanco, no hay nada. Pero eso lo que nos va a definir es el tamaño al que queremos trabajar. Entonces, algo que no hablé cuando hablé de los checkpoints es que Stable Diffusion está entrenado de diferentes tamaños. Y estos modelos más antiguos, como el 1.5, los entrenaron con imágenes de 512 píxeles por 512 píxeles. Entonces, lo que estamos esperando, si queremos la mejor respuesta de este modelo, está esperando una imagen de 512 píxeles por 512 píxeles. Entonces, esa imagen latente es lo que necesito crear. Necesito crearle una imagen vacía que tenga el tamaño que yo quiero. Entonces, si yo cojo eso que dice latent image y lo conecto y suelto, él me va a dar las opciones igual que antes, ¿no? Y me va a decir, entre las opciones que tienes aquí, puedes tener un key sampler, un vein code o el último, que es el que nos interesa, que se llama empty latent image. Entonces, eso es una imagen latente vacía, no tiene nada. Entonces, necesitamos dársela al sampler. Entonces, vamos a poner empty latent image y ese latent tiene 512 por 512, que es lo que nos importa. Y luego, bueno, el batch size, pudiésemos generar 4 imágenes. Si queremos, podemos poner 4 y nos genera 4 imágenes automáticamente. Pero en este caso vamos a poner una sola. Entonces, 512 por 512 y 1. Ya el sampler tiene todo lo que necesita para trabajar. Y el sampler tiene unas... Vamos a poner esto, yo soy un poco... Me gusta tener las cosas ordenadas así... soy un poco CD con estas cosas. De hecho, en el ConfigUI de ustedes seguramente no se están viendo las cosas así porque el mío está modificado, está tuneado para que se vea así. Entonces vamos a ir allí antes de seguir. En el ConfigUI tenemos aquí en la pestañita esta de aquí un engranaje, y ese engranaje usualmente en todos los programas son los settings. Entonces si vamos allí, esos son los settings de ConfigUI. Hay un montón de cosas allí.
lo importante, bueno, el color palette mío es este que se llama Arc, pero podemos ponerlo oscuro, claro, podemos ponerlo de cualquier color que queramos. Y con eso simplemente definen los colores básicos del fondo de la pantalla, etcétera, del ComfyUI. Y entre estas cosas que están aquí dice Link Render Mode. Yo lo tengo en Straight. Me parece que por default viene en Spline. Spline es como curvas de Illustrator, curvas vectoriales. Entonces si ponemos Spline y cerramos, nuestras conexiones se van a convertir en Spline, que así lo deben ver ustedes, creo, porque es la primera vez que lo instalan. Entonces, ¿qué pasa? Con Spline está bien si tienen pocas cosas, pero si empiezan a tener la pantalla llena de cosas, se empieza a ver como una carretera de espaguetis por todos lados, y a mí me desespera un poco visualmente eso. Entonces yo lo pongo en Straight. Entonces en Straight, ¿cómo funciona? Si yo lo muevo ahora, en Straight solamente hace ángulos de 90 grados. Entonces simplemente hace conexiones con ángulos de 90 grados. Entonces se ve bastante limpio y a mí me gusta. Otra opción que tienen allí es, en vez de Straight, usar linear, que ahí hace ángulos de cualquier tamaño que sea. Entonces, de cualquier ángulo que sea, perdón. Entonces simplemente va a generar un ángulo usualmente con la distancia más corta entre un nodo y el otro. Entonces va a poner, pero siempre va a ser en línea recta. Va a ser una línea recta. Que también es útil. Pero bueno, igual cuando empiezan a tener muchos nodos se puede complicar. Y hay una última opción que se llama Hidden, que hay gente que le cuesta funcionar con desorden de muchas cosas conectadas y simplemente no te va a mostrar los cables, las conexiones. Entonces nada más tienes los nodos. Está bien, pero luego si quieres cambiar cosas y desconectar y conectar, se complica. A mí me complica muchísimo la vida. Entonces creo que para mí el más útil es el Straight, para mi OCD. Entonces ya tengo al sampler funcionando. Tengo un prompt positivo, no lo hemos puesto todavía y no lo hemos, pero tenemos también que saber qué pasa una vez que hacemos el sampler, ¿no? Una vez que hacemos el sampler, tenemos una imagen en espacio latente. Esa imagen en espacio latente es una representación matemática de la imagen. Y esa imagen ahora tenemos que decodificarla de vuelta a una imagen real. Entonces, ese VAE o Variable Autoencoder sirve tanto para codificar como para decodificar. Entonces, ahorita necesitamos decodificar. Entonces, vamos a hacer doble clic y vamos a poner VAE. Y en este caso, el VAE vamos a decirle que decodifique. VAE decode. VAE decode. Entonces, ese nuevo VAE decode va a coger el latente, que son los samples que vienen del sampler. Fíjense, samples, sampler. Entonces, eso viene en un espacio latente, que es una representación matemática. Ese espacio latente lo conectamos con los samples. Luego nos dice qué VAE usaste para codificar originalmente la imagen. Entonces el VAE que utilizaron cuando hicieron Stabilization 1.5 está allí. Igual pudiésemos elegir otros, ¿no? Pero usualmente vienen baked, están baked dentro del modelo. En algunos casos no es así, cuando no sea así lo diré y podemos utilizar un nodo especial para cargar un VAE específico. Pero en este caso vamos a conectar este VAE del checkpoint, lo vamos a conectar en el decodificador. Entonces ya le vamos a decir utiliza el mismo que utilizaron para codificar, para decodificar. Y luego la salida de aquí es una imagen. Fíjense que ya dejamos de estar en este mundo matemático abstracto del espacio latente y aquí ya tenemos una imagen. Entonces si conectamos la imagen y soltamos, nos va a dar varias opciones. Entonces lo que quiero yo es previsualizar la imagen. Vamos a previsualizar la imagen. Y para previsualizar la imagen simplemente conectamos ese nodo que se llama Preview Image. Hay otro nodo allí que se llama Save Image. Ese la guarda en el disco duro. Ese no lo quiero ahora porque quiero simplemente ver. Entonces ya tenemos toda nuestra cadena. Esta cadena, que es la cadena más básica de todas, es cargar un checkpoint, darle un prompt positivo y un prompt negativo, brindarle un tamaño de imagen latente para que el tamaño en el que vamos a trabajar y luego decodificar eso que está en ese espacio latente y convertirlo en una imagen. Así funciona Midjourney, así funcionan todos. No específicamente con estos nodos, no específicamente con estas cosas, pero más o menos teóricamente es algo parecido. Son modelos de difusión y bueno, algunos tienen ciertas variaciones, pero más o menos funcionan así por debajo. Entonces ahora lo que tengo que hacer es hacer un prompt. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un prompt. Vamos a
y el prompt lo hago en inglés porque, bueno, esos modelos fueron entrenados así. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, a portrait of a woman in a red dress, que es algo que todos podemos ver fácilmente si funciona o no funciona. Luego el sampler tiene una cantidad de cosas allí que creo que vale la pena pasarlos para otro vídeo, porque eso no importa, simplemente vamos a utilizar esos valores que están ahí por default, no vamos a tocar nada. Y una vez que tenemos eso, simplemente vamos a hacer QE prompt. QE prompt lo que hace es meter todo esto en el pipeline y a correr el código de cada nodo para producir la imagen. Entonces, cuando hacemos QE prompt, vamos a ver que el nodo se selecciona en verde, significa ahora está trabajando ese nodo, luego está trabajando este, ahora está trabajando el sampler, ahora el decodificador, y aquí me generó la imagen. Entonces, fíjense, le pedí a portrait of a woman, y lo voy a poner grande aquí, a portrait of a woman in a red dress, y el modelo me está dando esto, o sea, me está dando, definitivamente es un portrait, pero la toma de cámara está bastante complicada, simplemente está tomando la parte de abajo y se está cargando la cabeza y tal. Entonces, lo que sí vamos a tocar de este case sampler, y esto es importante, es esto que se llama seed. El seed es básicamente es como un random noise generator, ¿no? Entonces esto genera un número random y ese número random genera un ruido específico y con ese ruido se hace la decodificación de todo ese espacio latente y tal. Entonces, ese número, si variamos ese número, tenemos una imagen diferente. Entonces, vamos a poner esto en el control after generate. Después que generemos la imagen, vamos a hacer que sea un número fijo en vez de que sea un random. Si es un random, siempre está variando. Si lo hacemos fijo, podemos simplemente nosotros poner 1, por poner un número más fácil, el 1, y lo dejamos fijo. Entonces, poniendo ese seed en 1, generamos la imagen de nuevo, y fíjense que por alguna razón que no entiendo, le está cortando la cabeza. Ese es un problema que me estoy enfrentando ahora. Vamos a cambiar el seed, vamos a poner en el seed el 2, a ver qué pasa. Ahora sí tengo lo que quiero. Ahora ya tengo a portrait of a woman in a red dress. Entonces, bueno, aquí estamos viendo obviamente Stable Diffusion 1.5 es un modelo muy viejo ya en las generaciones de modelos que tenemos, ¿no? Ya llevamos 5 generaciones por encima del Stable Diffusion 1.5. Pero este es uno muy fácil para entender y funciona en todos los ordenadores y nos sirve para este propósito. Entonces, nos generó esa imagen, es medio rara, medio fea. De hecho, fíjense en las manos. La mano es un desastre. Y bueno, en la cara también un poco complicado esto aquí. Hay gente que le gusta esa estética y la potencian y hacen cosas interesantísimas. Pero a mí no me gusta. Entonces, aquí vamos a empezar a usar el prompt negativo. Entonces, lo primero en el prompt negativo, tengo esas manos que no me gustan y tengo esa cara que no me gusta. Entonces, obviamente, esto está entrenado con lenguaje, ¿no? Este clip es un modelo de lenguaje. O sea, el modelo de lenguaje está interpretando esa oración, a portrait of a woman in a red dress. En negativo, entonces, vamos a poner ugly. No quiero que sea fea. Vamos a poner coma. Si ponemos coma, podemos poner varias palabras, o varias frases, o varias oraciones. Entonces, no quiero que sea fea. Número 1. Número 2, no quiero que esté deformada. A ver si eso nos ayuda con la mano. Deformed. ¿Y qué más? Bueno, se ve todo como desenfocado, se ve raro. Vamos a poner blurry. Entonces, en el prompt negativo tenemos ugly, deformed y blurry. Si mantenemos el seed y lo dejamos en fijo, él va a correr exactamente lo mismo que corrió antes, y ahora vamos a ver las acciones de ese prompt negativo. Entonces lo voy a volver a correr. De hecho, antes de volver a correr, voy a crear otro preview image para que podamos ver la diferencia, y voy a desconectar este. Entonces, ¿qué pasa? Se me va a quedar aquí esta imagen, y así la tengo para ver si hace diferencia algo, ¿no? Y hacemos QE prompt de nuevo. Entonces, fíjense la diferencia, lo que hace el prompt negativo. El prompt negativo yo le dije que no quería que fuese fea, que no estuviese deformada y que no estuviese blur. Entonces, ahora nos dio una imagen. La chica es un poco menos fea. Está bastante más en foco todo, se ve mucho más sharp, y
La parte esa de deformaciones, que se ven las manos deformadas y tal, intentó ponerle un guante y tal. Es el mismo prompt con el mismo seed. Fíjense que la composición es exactamente igual. Los brazos están más o menos en la misma posición. El vestido, todo es parecido. Pero simplemente haciendo prompts negativos, logré obtener una imagen mejor para este caso que estamos viendo. Entonces, bueno, voy a borrar esto. Entonces ahora vamos a ver, vamos a dejar este. Quizás he debido dejarlo para hacer una comprobación entre todas las cosas. Vamos a generar un nuevo preview image. Lo conecto, el nuevo preview image, y vamos a desconectar este. Y así nos queda este acá para que podamos comparar. Y ahora vamos a cambiar el checkpoint. Y vamos a utilizar un checkpoint que está siendo fine-tuned, ¿no? Este chico que se llama el icon utilizó un montón de imágenes para hacer un modelo que se vean mejor las cosas, ¿no? Ya decía que lo entrenó con muchas mejores imágenes. Vamos a ver qué pasa si yo cambio el modelo, el mismo prompt, con el mismo prompt negativo, con el mismo seed, exactamente igual. ¿Qué hace? Entonces hacemos QPrompt y primero se va a cargar el modelo, luego va a ser el sampler, y fíjense la diferencia. Entonces, esto es lo que se llama un fine tuning. Entonces este chico metió muchas generaciones de imágenes de chicas, entre muchas cosas, metió coches, metió casas, metió cantidades de cosas, pero que se ven bien. Entonces esa es la gran diferencia, y por lo que tenemos diferentes modelos, porque los modelos ya están entrenados con cierta estética y ciertas cosas. Y esto es lo interesantísimo de este mundo, ¿no? Que nosotros podemos tener una identidad propia, una identidad visual propia. Si utilizamos Midjourney, las cosas se empiezan a ver bastante claras que son de Midjourney. Si utilizamos, dependiendo de lo que utilicemos. En cambio, si ya somos capaces de entrenar un modelo o de modificar ese modelo, de extenderlo con loras o alguna cosa, empezamos a tener ya nuestro camino estético que queremos, ¿no? Y es muy importante a nivel artístico, ¿no? Que puedas tener tu marca, que puedas tener tu forma. El modelo fue entrenado con muchas cosas, pero tú ya lo tuneas y lo conviertes en algo más interesante. Fíjense la diferencia entre el modelo base y el modelo fine tuning. Es bastante grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a cambiar un poco ese prompt y vamos a decirle a Skull Woman, y vamos a añadirle her face is a skull. No, lo ponemos doble para que nos aseguremos de que queremos eso. Entonces fíjense que lo pone como el Día de los Muertos de México, ¿no? Entonces si aquí voy cambiando de seed, nos va a generar diferentes variaciones. Fíjense, esta es un poco más skull, con otro seed. Esta se ve de frente, con otro seed. Entonces, por ejemplo, me gusta esta, ¿no? Quizás no me gusta el tocado que tienen en la cabeza de rosa y tal. Y lo que definitivamente no me gusta es que lo haya metido como en una especie de marco y que sea como una pintura, ¿no? Entonces, bueno, habrá alguien que sí le guste, pero en el caso del que yo quiero generar, no quiero eso. Entonces vamos a utilizar el poder del prompt negativo y vamos a quitar ese frame, ¿no? Eso se llama en inglés frame. Vamos a quitar frame. De hecho, vamos a poner framed, que no esté metida en un frame. Y generamos de nuevo. Y fíjense. Y nada más con poner la palabra frame hizo que cambiara el look de la imagen. Y ya le quitó incluso lo que no me gustaba en el pelo. Esta está interesante. Esta me gusta. Entonces, bueno, eso es básicamente, o sea, ya aquí es bajar los modelos. Civit AI es bueno. Hay algo que es importante que sepamos en los modelos de Civit AI. Hay muchísimo, vamos a llamarle maíz, porque en YouTube nos corta, nos pone, si decimos, por decir corn, ¿no? En inglés, para el que lo pille. Hay muchísimas cosas ahí con nudismo y nada. Básicamente, horny teens haciendo modelos. Entonces, bueno, hay que tener cuidado allí sobre todo si estamos haciendo un streaming o algo, que no nos vaya a salir algo aquí, una chica desnuda o alguna cosa.
pero hay muchos modelos, ¿no? Entonces aquí podemos buscar modelos y solo recuérdense eso. Fíjense que allá arriba dice LoRa o Checkpoint. Los Checkpoints son los modelos. Y luego hay diferentes tipos de modelos. En este caso estamos trabajando en los modelos 1.5. Luego hay otros modelos bases. Stable Diffusion tiene XDXL, que tiene muchísima más información, muchísima más data. La data está mejor curada y lo entrenaron con una resolución mayor. Es 1024 por 1024. Entonces produce imágenes mucho más bonitas con más resolución. Pero bueno, eso es todo por ahora. Para mantener el tiempo corto, pues nada, lo dejamos hasta aquí. Y haremos capsulitas cortas y bueno, iremos viendo un poco todo, luego el XDXL, luego las LoRas, luego cómo controlar las cosas e incluso cómo llegar al mundo de la animación. Algo que sí les agradecería es que bueno, como todas estas cosas funcionan, para que funcionen o no funcionen y le lleguen a la gente o no, necesitan que le hagamos like y que las compartamos si nos gustan. Tienen todos mis links ahí abajo, tanto de mi Instagram como mis páginas y mi YouTube. Y nada, si les parece interesante esto, por favor entren y suscríbanse y denle like a las cosas que les gusten. Y así ayudamos a que tenga más visibilidad esto. Gracias.